Muy buenas y bienvenidos a Mates y mucho más. En esta ocasión resolveremos la parte de razonamiento lógico del primer examen de IDEPUN septiembre-diciembre de 2024. Esta es una continuación de varios videos que ya he ido haciendo resolviendo varias partes de este examen. Planeo continuar con el siguiente examen, pero antes quiero decirte que estés atento estos días, ya que el día 26 será el examen ADES de la Universidad Nacional de Piura, que como sabemos es una modalidad de ingreso para chicos que egresan de secundaria. Entonces pienso subir algunos videos donde resolvamos varias fijas, ¿no? Donde resolvamos varios ejercicios variados de diferentes temas. Podría ser quizás geometría, razonamiento matemático o física quizás, quién sabe. En estos días estaré en exámenes, así que trataré al menos de subir un video sobre ello para no perder la oportunidad de apoyarlos antes de este examen importante. Bueno, sin más alargar el video, continuemos. El primer ejercicio nos dice: la proposición "es suficiente que viajes para que traigas un regalo a mamá" es equivalente a... Esta es una proposición en la que tenemos que formalizarlo, ¿no? Vamos a proponer una formalización diciendo que P equivale a viajas y Q sería que traes un regalo a mamá. La oración, cuando tengamos palabras como suficiente, necesario, para, siempre recuerda que suficiente apunta a para y para a su vez apunta a necesario. Entonces este va a ser el orden que tienes que seguir. Tendríamos en este caso: es suficiente que viajes, viajas sería P, suficiente para que traigas un regalo a mamá. ¿Se entendió entonces? Suficiente apunta para, es suficiente que viajes para que traigas un regalo a mamá. Esto por equivalencias lógicas sabemos que es negación de P o Q. Entonces busquemos esto o esto en alguna de estas opciones. Nos dicen cuál de estas es equivalente. La primera nos dicen: si viajas P, entonces traes un regalo a mamá. Q es equivalente, ¿verdad? La primera sí iría. La segunda: no viajas o traes un regalo a mamá. No viajas, negación de P, o traes un regalo a mamá. Esto de aquí es equivalente a la segunda forma, ¿verdad? Que hemos planteado, por lo tanto también iría. La tercera nos dice: si no traes el regalo a mamá, es obvio que no viajes. ¿Cómo lo veríamos? No traes el regalo a mamá, eso sería negación de Q. Es obvio que no viajes. Es obvio podríamos interpretarlo como un entonces. No traes el regalo de mamá, entonces no viajes. Esto de aquí, sabemos que la condicional niega la primera, entonces sería negación de Q. Doble negación se convierte en una afirmación simplemente, ¿no? Y luego ponemos el O y el segundo. Y esto de aquí se puede conmutar, es decir, podemos colocar primero negación de P o Q. Y entonces obtendríamos esto de aquí, que es equivalente a la segunda forma. Por lo tanto, la tercera también iría. Esa palabrita menos se puede interpretar como un O. Debemos conocerla como uno de los sinónimos de la disyunción. Traes el regalo a mamá sería Q, a menos que O no viajes. Y esto de aquí lo podemos conmutar, ¿no? Teniendo el equivalente a negación de P o Q. Y como vemos nuevamente la segunda forma que teníamos también iría. En la quinta nos dicen: es falso que, eso sería negación, y hay una coma, por lo tanto probablemente tengo que abrir paréntesis porque dentro va a ir toda una expresión. Es falso que no traes el regalo de mamá. Entonces negación de Q, pero viajas. Ese pero se puede interpretar como un I, ¿no? Siempre busca reemplazarlo de alguna manera. Entonces sería IP. La negación de esto de aquí hace que todo cambie, ¿no? Si aquí es negación de Q, quedaría simplemente como Q. Si aquí es una conjunción, un I, cambiaría como un O. Y si aquí es un P, entonces sería negación de P. Y esto se puede permutar quedándonos negación de P o Q, que nuevamente es la segunda forma. Por lo tanto también iría. Entonces la respuesta para la primera sería todas, ¿no? La pregunta 16 nos dice: la proposición "todo cuerpo cae y hay gravedad terrestre, a menos que todo cuerpo no cae y no hay gravedad terrestre" equivale a decir, y nos preguntan cuáles son incorrectas. Todo cuerpo cae y que haya gravedad terrestre serían dos proposiciones y vemos que se repiten a cada rato, ¿no? Por lo tanto podríamos plantear como P todo cuerpo cae y como Q hay gravedad terrestre. Entonces la proposición original sería: todo cuerpo cae, P, y hay gravedad terrestre, y Q. Y cierro esto en un paréntesis porque veo una coma. A menos que, eso sería un O, todo cuerpo no cae, negación de P, y no hay gravedad terrestre, y no Q. Y esto, bueno, iría en un paréntesis, ¿no? Ya que este a menos que está conectando todo lo anterior con toda esta expresión nueva. Pero bueno, si nos damos cuenta, esto de aquí es una expresión bastante conocida, ¿no? P y Q, o negación de P y negación de Q. Esto equivale a decir P sí, solo si Q. Esto sería entonces una bicondicional. Sabemos también que la bicondicional se puede escribir de esta manera, ¿no? Es una equivalencia también. P entonces Q y Q entonces P. Escribo estas equivalencias porque capaz nos encontremos con algo de esto y para identificarla rápidamente, ¿no? En la número 1 nos dicen: si todo cuerpo cae, P, entonces hay gravedad terrestre, P entonces Q. Hay una coma. Por lo tanto, cerramos todo esto. Nos dicen también, eso sería un I, hay gravedad terrestre, eso sería Q, si todo cuerpo no cae, negación de P y el replicador hacia acá, ¿no? Sabemos que si tenemos A, si B, eso sería equivalente a decir A replicador B. Y eso está aquí, ¿no? Hay gravedad terrestre, ese sería como mi A,
si todo cuerpo no cae. Esta de aquí y esta de aquí son expresiones bastante similares. Veamos si son equivalentes, ¿no? Por la primera parte, esto de acá son iguales. Esto de aquí es lo que está distinto. Veamos, el replicador sería el primero o la negación del segundo. La negación del segundo sería negación de P. Entonces nos quedaría nada más P. Y si quiero escribir esto como un implicador, sería negación del primero, negación de Q, entonces el segundo. Y estos son equivalentes, ¿no? El implicador niega el primero, entonces sería negación de Q, nos quedaría Q o el segundo. Y como vemos son iguales, ¿no? Entonces esta expresión nos quedaría P entonces Q y negación de Q, entonces P. Que como vemos no es equivalente, esto de aquí no es equivalente a esto, ¿no? Y no se parece a ninguno de los anteriores, por lo tanto, la primera no va. La segunda nos dice, hay gravedad terrestre si y solo si todo cuerpo cae. Veamos, hay gravedad terrestre si y solo si todo cuerpo cae. Sabemos que una bicondicional se puede permutar, entonces sería P si solo si Q, que es igual a esto de aquí, ¿no? A la expresión original, por lo tanto la 2 iría. La primera no iba, la segunda sí. La tercera nos dice todo cuerpo cae y hay gravedad terrestre. Todo cuerpo cae sería P y hay gravedad terrestre sería Q. P y Q. P y Q no es equivalente ni a esto, ni a esto, ni a esto, ¿no? No es equivalente a ninguno de esos. Simplemente es, por ejemplo, esta primera parte, pero nos faltaría lo de acá. Por lo tanto, la 3 tampoco va. En la cuarta nos dicen todo cuerpo no cae o hay gravedad terrestre. Veamos. Todo cuerpo no cae, eso sería negación de P. O hay gravedad terrestre, sería OQ. Y hay una coma ahí que va a cerrar este paréntesis. Y todo cuerpo cae, P, o no hay gravedad terrestre, o no Q. Esto de aquí es equivalente a esta bicondicional. Bueno, ya lo veremos. Tratemos de darle forma de implicadores. Esto de aquí es lo mismo que P entonces Q, ¿no? Porque está negado el primero o el segundo. Esto de aquí lo puedo cambiar de lugar, sería negación de Q o P, puedo escribirlo así, ¿no? Y esto de aquí es equivalente a un implicador, que sería Q entonces P. Y como vemos, esto de aquí es exactamente igual a esto, por lo tanto son equivalentes y la cuarta sí va. A ver, el quinto inciso nos dice, si todo cuerpo no cae, entonces hay gravedad. Veamos, si todo cuerpo no cae, sería negación de P. Entonces hay gravedad terrestre. Y, voy a cerrar aquí, si todo cuerpo cae, P, entonces hay gravedad terrestre. Y bueno, esto de aquí obviamente no va a ser equivalente, ¿no? Si convierto esto a una disyunción, sería negación del primero, sería P o Q. Y si esto lo permuto, me quedaría Q o P. Convirtiendo esto nuevamente a una condicional, sería negación de Q, entonces P. De donde esta expresión me quedaría negación de Q entonces P y P entonces Q. Traté de llevarlo de esta forma para que se pareciera a esto, por ejemplo, ¿no? A P entonces Q y Q entonces P. Pero aquí tenemos P entonces Q y negación de Q entonces P. Si no estuviese esta negación, sería exactamente, si estuviese así, ¿no? Sería igualita, pero no está así, hay una negación. Por lo tanto, no va la quinta. Con esto ya comprobaríamos que las incorrectas serían la 1, la 3 y la 5, ¿no? Alternativa avioncito. La siguiente pregunta nos dice, los incas fueron una cultura prehispánica si tuvieron un elevado desarrollo agrario, aunque los incas no fueron una cultura prehispánica. Equivale a, y nos dicen son ciertos. Entonces planteamos P, los incas fueron una cultura prehispánica, y Q, los incas tuvieron elevado desarrollo agrario. La proposición original sería entonces, los incas fueron una cultura prehispánica, P, sí tuvieron un elevado desarrollo agrario. Eso sería P replicador Q, punto. Entonces cierro esto, aunque eso sería un I. Los incas no fueron una cultura prehispánica. Negación de P. Bueno, esto lo vamos a transformar en algo equivalente. El replicador lo que dice es que al segundo lo niegue y coloque una O, ¿no? Negación de Q. Y aquí podemos aplicar una ley de absorción, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, A o B y negación de A, entonces esto va a ser negación de A y la segunda, ¿no? La no repetida, el B. Entonces en este caso de acá sería negación de P y negación de Q. Aquí este sería como mi B, ¿verdad? Podemos tenerlo de esta forma, de esta o de esta, ¿no? Son tres maneras equivalentes. A ver, el primer inciso nos dice los incas fueron una cultura prehispánica, entonces sería P. Y los incas tuvieron elevado desarrollo agrario, P y Q. P y Q no va a ser equivalente a negación de P y negación de Q. Entonces la 1 no es cierta. La segunda sería como los incas fueron una cultura prehispánica, eso sería P. Entonces los incas tuvieron un elevado desarrollo agrario, P entonces Q. Y bueno, P entonces Q tampoco es equivalente a esto, ¿no? Porque sabemos que esto sería negación de P o Q. Y no es equivalente. Entonces tampoco va la 2. La tercera dice los incas no fueron una cultura prehispánica, negación de P, excepto, eso sería un O, que los incas no tuvieron un elevado desarrollo agrario. Entonces tenemos aquí negación de P o Q, y aquí negación de P y negación de Q, por lo tanto no son equivalentes, la 3 tampoco va. Ese excepto es un O, recuerden, no es un I. Ahora la cuarta nos dicen, ¿es absurdo qué? Sería una negación, y voy a abrir un paréntesis, porque esa negación va a ser respecto a todo lo que se viene ahora, ¿no?
Es absurdo que si los incas no tuvieron un elevado desarrollo agrario, entonces sería negación de Q, ¿no? Así pues, ese así pues sería un entonces. Los incas fueron una cultura prehispánica. Entonces aquí sería P, ¿no? Porque habíamos definido P como eso. Desarrollamos lo del paréntesis, sería negación del primero, negación de Q nos da simplemente el Q o P. De aquí esta negación va a negar todo lo de adentro, quedándonos negación de Q, el O lo convierte en un I y al P lo niega. Y esto de aquí es equivalente a esto, ¿no? Solo que está al revés. Pero sabemos que pues una conjunción es conmutativa, por lo tanto sí sería correcta. A ver, en la quinta nos dicen es falso que, también negación, y voy a abrir un paréntesis. Si los incas no fueron una cultura prehispánica, sería negación de P, por lo tanto sería un entonces. Los incas tuvieron un elevado desarrollo agrario. Desarrollamos esto, sería negación del primero, negación de la negación, simplemente nos queda el P, o el segundo. Y aquí, bueno, vemos que esto sería negamos el P, el O lo convierte en un I y negamos el Q. Y sería equivalente esto de aquí a esto de acá, ¿no? Por lo tanto, también iría a la 5. Entonces las que van serían la 4 y la 5 como ciertas, ¿no? Sería alternativa C. La siguiente pregunta nos dicen el argumento Mario juega si, solo si come y estudia. Lo podemos expresar también como, nos dicen son ciertas. Proponemos P como Mario juega, Q como Mario come y R como Mario estudia. La proposición original sería Mario juega, P, sí, solo sí, come y estudia. Entonces ese come y estudia van juntos, ¿no? Entonces nos dicen que ocurre esto, sí, solo sí, ocurre que Mario coma y estudia. Entonces sería Q y R. Veamos entonces, el que Mario juegue se define como que come y estudia. Ya, el que Mario juegue sería P, se define, eso sería una bicondicional, ¿no? Cuando veamos palabras que son similares a un igual, a decir igual, sería bicondicional. Se define como que come y estudia. Entonces, come y estudia. Eso sería P igual a come y estudia. Entonces, si vemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también sí iría la primera. La segunda nos dicen Mario juega, significa que come y estudia. Mario juega, significa, eso es lo mismo que un igual. Sería sí, solo sí, que come y estudia. Y sería exactamente lo mismo, ¿no? Que la primera. La tercera, el que Mario juegue, P, es lo mismo. Ese es lo mismo, es una bicondicional a leguas. Que come y estudia. Entonces, Q y R. La cuarta, Mario juega, sería P, es una condición suficiente y necesaria para que Mario coma y estudia. A ver, aquí a la derecha iría coma y estudia. Ya, yo recuerdo haberle dicho que suficiente apunta a para apunta a necesario. Pero si nosotros tenemos una condición suficiente y necesaria, eso es una bicondicional. Es diferente decir es una condición suficiente, también es diferente decir es una condición necesaria, y aparte es diferente decir condición suficiente y necesaria, ¿no? Por lo tanto, eso sería una bicondicional. Y la cuarta también va. La quinta dice el que Mario coma y estudia, eso sería Q y R, cierro paréntesis, es condición suficiente y necesaria, de nuevo lo mismo, sí, solo sí, para que Mario juegue, sería entonces P. Y bueno, aquí tenemos lo mismo que las anteriores, ¿no? Solo que aquí está al revés, pero sabemos que en la bicondicional se puede permutar y el P puede ir primero y esto puede ir segundo. Por lo tanto, la quinta también iría y las respuestas de cuáles son ciertas serían todas. En la pregunta 19 escribí el texto, ¿no? Ya que la foto que tenía estaba bastante borrosa del examen que me pasaron, pero bueno, pude entender más o menos lo que decía y escribirlo aquí. Nos dicen, de la proposición, es absurdo que los cuerpos caen si y solo si existe la fuerza de gravedad. Vamos a definir nuestras proposiciones. Nuestra proposición P sería que los cuerpos caen, esa sería una, ¿no? Y existe la fuerza de gravedad, sería otra proposición. La proposición original sería, es absurdo que, negación, voy a negar todo lo que está dentro, ¿no? Es absurdo que los cuerpos caen, P, si solo si, bicondicional, existe la fuerza de gravedad. Y bueno, aquí hacerle recordar, ¿no? Que cuando negamos una bicondicional es equivalente a decir la disyunción fuerte, ¿no? Que a veces lo conocemos con este símbolo de triangulito o a veces también lo conocemos con este símbolo de aquí, ¿no? Pero a la vez la disyunción fuerte tiene su equivalencia, que sería bastante parecida a la bicondicional, ¿no? Solo que en la bicondicional teníamos aquí la cis y aquí la O. Con la primera proposición nos dicen o existe la fuerza de gravedad o los cuerpos caen. Ese o es una disyunción fuerte a leguas, ¿no? O existe la fuerza de gravedad o los cuerpos caen. Y bueno, esta efectivamente sí es equivalente, ¿no? A ver, las dos nos dicen, los cuerpos caen, P. Sin embargo, es un I. No existe la fuerza de gravedad, negación de Q. O, incluso, es una O débil, ¿no? Porque nos dicen el incluso. Nos dice que puede ser la primera o la segunda. Los cuerpos no caen, entonces sería negación de P, aunque existe la fuerza de gravedad. Y veamos, ¿esto se parece a algo de esto? Se me ocurre aquí que quizás podamos distribuir términos, ¿no? Este primero se distribuye con esto y el segundo luego con esto, ¿no? ¿Cómo se distribuyen términos? Pues colocamos lo primero, P y negación de Q o negación de P. Ahora, todo esto está separado por este I. Este término de nuevo, pero ahora se va a operar con el Q, ¿no? Sería OQ. Entonces, de aquí podemos aplicar la ley de absorción, ¿no? Sería negación de P o, y aquí tenemos lo contrario. Por lo tanto, sería negación de P o
lo que está aquí, ¿no? O negación de Q. Y aquí podemos aplicar absorción de nuevo. Tenemos Q y su negación adentro. Entonces sería Q o el otro término, que sería P. Y bueno, esto de aquí está arriba. Pues sí, ¿no? Tenemos aquí negación de P o negación de Q. Aquí está. Y P o Q está aquí, ¿no? Solo que aquí está al revés. Pero bueno, son equivalentes. Entonces la 2 también iría. A ver, en la 3 nos dicen, es falso que, si no existe la fuerza de gravedad, eso sería, es falso que, abro paréntesis. Si no existe la fuerza de gravedad, sería no Q. Los cuerpos no caen. Eso es un entonces, los cuerpos no caen, no P. O incluso, eso sería una O débil. Es absurdo que, negación, y como hay una coma, abro paréntesis. Si los cuerpos no caen, entonces sería negación de P. Entonces no existe la fuerza de gravedad. Entonces no Q. Esto convirtiéndolo en una O sería negación del primero o el segundo. O negación del primero sería P o el segundo, ¿no? De aquí entonces esta negación afecta dentro, niega al Q, convierte en una I y niega a la negación de P, quedándome P. De aquí sería negación de P y la negación de la negación, me quedaría Q. Se parece a la segunda. Miren, en la segunda teníamos P y negación de Q, P y negación de Q. O, tenemos aquí el O también, negación de P y Q. Negación de P y Q. Por lo tanto, si la segunda cumplió, esta que es equivalente a la segunda también va a cumplir. En la siguiente nos dicen no es el caso que, entonces sería negación siempre que los cuerpos caen. Por consiguiente existe una fuerza de gravedad. Sería los cuerpos caen, entonces existe una fuerza de gravedad. Coma, entonces cierro el paréntesis, a menos que, eso sería un O. Sea falso, negación. Si existe la fuerza de gravedad, eso sería Q. Luego, es un entonces, los cuerpos caen. Entonces sería P. Bueno, veamos. Esto lo convertimos en un O, sería negación del primero o el segundo. O a esto lo convertimos en un O, sería negación del primero o el segundo. Esta negación entra, cambia a este por P, a este por I y a este por negación. O esta negación entra, lo cambia a este por Q, a este por I y a este lo niega. Y bueno, aquí tendríamos P y negación de Q, exactamente lo mismo que acá. Y por acá negación de P y Q, negación de P y Q, y un O, ¿no? Entonces son exactamente lo mismo, por lo tanto también iría. A ver, en la quinta nos dicen, es inconcebible que, sería una negación, abro paréntesis, existe la fuerza de gravedad, Q, siempre que y cuando los cuerpos caen. Eso sería un sí, solo sí, P. Esto de aquí sabemos que podemos permutarlo, ¿no? P, sí, solo sí, Q. Y esto es exactamente igual a la expresión que teníamos al inicio, ¿no? Negación, P, sí, solo sí, Q. Por lo tanto también iría. Y listo. ¿Cuáles cumplieron? De hecho cumplieron todas, ¿no? Entonces sería la alternativa D. 1, 2, 3, 4 y 5 son ciertas. Bueno, miren, aquí les muestro en la 20 más o menos cómo se ven, ¿no? Algunas preguntas y por eso las escribo acá abajo. Nos dicen hallar la proposición equivalente de no es el caso que hace calor y no sofoca. Sí, solo sí, no hace calor. Entonces pondremos como P que hace calor y como Q que sofoca. No es el caso que, negación y abro paréntesis, hace calor y no sofoca. Sería P y no sofoca, no Q. Punto, entonces cierro el paréntesis. Sí, solo sí, todo esto con sí, solo sí, no hace calor. Entonces sería no P. Esto de aquí puedo este negativo entrarlo, ¿no? Quedaría negación de P, el I lo convierte en un O y aquí Q. Sí, solo sí, negación de P. La bicondicional es igual a esto, al A y B o negación de A y negación de B. En este caso mi A sería esto y mi B sería esto. A y B, negación de P. Todo esto lo cierro con un paréntesis. O el negación de A. Negación de A sería negar todo esto. Entonces negación de la negación de P me queda P. Aquí sería I, negación de Q. Y negación de la negación de P sería simplemente P. Si tengo un I y un O, puedo aplicar absorción, ¿verdad? Tengo aquí el negación de P y por acá lo mismo. Por lo tanto, esto queda simplemente negación de P. O, y aquí estos paréntesis los puedo quitar, ¿no? Porque tengo I e I seguidos. De donde P y P me sigue quedando P y negación de Q. Entonces aquí sería P y negación de Q. Y aquí tenemos un O y un I. Podemos aplicar absorción. Pero en este caso ya no sería igual que el anterior, ¿no? Porque aquí tenemos negación de P y aquí tenemos P, son diferentes. Entonces nos quedaría lo de afuera, negación de P, o, siempre se pone el de acá, el segundo, ¿no? Negación de Q. ¿Listo? Nos queda entonces que esta expresión es equivalente a negación de P o negación de Q. En otras palabras, no hace calor o no sofoca. Y nos dicen, ¿cuál es equivalente? No hace calor o no sofoca. Lo acabo de mencionar, ¿no? Justamente la B. No hace calor, negación de P, o no sofoca, negación de Q. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. Aquí está, ¿no? En la siguiente pregunta mencionaban Andrés juega bien ajedrez y no está inscrito en la liga, o solo Andrés no juega bien ajedrez. Entonces proponemos P como Andrés juega bien ajedrez y Q como Andrés está inscrito en la liga, ¿no? Nos dicen Andrés juega bien ajedrez, eso sería P, y no está inscrito en la liga, sería P y no Q.
O solo, ese o solo sería una O fuerte. Andrés no juega bien ajedrez, entonces sería no P. Esto de aquí es una disyunción fuerte, la cual su fórmula es esta. Entonces sería A o B. El A sería esto y el B esto. Sería A o B, que está aquí. Y la negación de A. La negación de A sería negación de P. Aquí está. El I lo convierte en un O. Y negación de la negación de Q sería simplemente Q. O la negación de B. Negación de B sería negación de la negación de P. O sea, P. Ahora, aquí podemos aplicar absorción, ya que tenemos un I y un O. Este de aquí es distinto a él, por lo tanto nos sale negación de P o, aquí está, negación de Q, ¿no? Se coloca el segundo. Y aquí lo que podemos hacer es que tenemos negación de P o P. Sabemos que cuando en una O tenemos lo mismo, pero en uno negado y en el otro no, entonces siempre nos va a salir verdad. De aquí nos sale verdad o Q. Aquí mismo, si tenemos verdad o Q, cuando tenemos una O, si hay una verdad, siempre va a salir verdad. Por lo tanto, de esto nos sale verdad. Y cuando tenemos A y verdad, el resultado siempre depende del A. Entonces simplemente nos quedamos con esto, que sería negación de P o negación de Q. En el lenguaje de aquí sería Andrés no juega bien ajedrez o Andrés no está inscrito en la liga. Veamos dónde está eso. Sería la opción D, que dice: es absurdo que Andrés juega bien ajedrez y está inscrito en la liga. Entonces esto de aquí sería negación de P o negación de Q, ¿no? Que es equivalente a lo que tenemos acá. Por lo tanto sería la clave D. A ver, en la siguiente nos dicen: dada la proposición, si la circulación en los peces es simple, entonces no es completa. O es incompleta, equivale a decir: propondremos a P como la circulación de los peces es simple y a Q como la circulación de los peces es completa. Si la circulación de los peces es simple, sería P, entonces no es completa. Cerramos paréntesis porque aquí hay un punto. O incompleta, por lo tanto sería negación de Q. Desarrollando esto de aquí sería negación del primero o el segundo, o negación de Q. De aquí, como son dos O seguidas, ¿no? Una O, entonces puedo quitar el paréntesis, quedándonos negación de P o negación de Q o negación de Q. Aquí tengo negación de Q o negación de Q. Eso sigue saliendo negación de Q. Y nos quedaría entonces nada más negación de P o negación de Q. Sería: la circulación de los peces no es simple o la circulación de los peces no es completa. ¿Hay alguna que diga así? Veamos, la circulación de los peces es completa. Eso sería Q. Es incompleta la circulación en los peces. Eso sería no Q. La C dice: no es simple o no es completa la circulación en las aves. Pero ¿qué tienen que ver las aves? Estábamos hablando de peces, entonces esta ni siquiera entra en la categoría, ¿no? Es mentira, entonces sería: es mentira que es completa, sería Q, y simple sería P, la circulación en los peces, ¿no? Y esto de aquí, si lo desarrollo, sería negación de Q o negación de P, que como vemos es exactamente lo mismo de esto, ¿no? Por lo tanto sería clave D. En la 23, que no se ve nada como vemos aquí, ¿no? La escribí acá, dicen: Javier estudió matemática o solo física. Aunque Javier no estudió matemática, sí, solo sí, Javier estudió física. Su equivalente es, bueno, proponemos a P como Javier estudió matemática y Q como Javier estudió física. Entonces, Javier estudió matemática o solo física. Ese o solo sería entonces una disyunción fuerte, ¿no? O solo física, coma, entonces cierro este, aunque sería y Javier no estudió matemática, entonces sería no P, cierro todo esto porque hay un punto, sí, solo sí, Javier estudió física, entonces sería Q. Y aquí, bueno, puedo desarrollar todo esto de acá, ¿no? P disyunción fuerte Q sería P o Q y negación de P o negación de Q. Aquí debería colocarle, ¿no?, un paréntesis afuera o algo, pero en realidad como hay y seguidas, entonces no hacen falta, se pueden borrar. Sí, solo sí, Q. Entre esta y esta puedo aplicar una absorción, ¿no? Ya que tengo negación de P y acá tenemos nuevamente negación de P. Entonces aplicando absorción simplemente sería negación de P. Quedándonos negación de P y P o Q. ¿De dónde? Aquí tengo negación de P y acá adentro tengo el P, pero sin negación. Entonces esto nos saldría negación de P y lo que no está repetido, que sería Q. Sí, solo sí, Q. Y bueno, aquí nos va a tocar hacer nuevamente la bicondicional, ¿no? Sabemos que si esto es un A y esto es un B, entonces tendríamos A y B. Aquí nuevamente lo mismo, ¿no? Como hay dos I, esta y esta seguida, entonces puedo borrar los paréntesis. Bueno, coloco aquí esto de aquí. O negación de A, si negamos el primero sería negación de P, nos queda P, esta I se convierte en O y este Q se convierte en negación de Q. Y bueno, aquí sí tengo que colocar esto, ¿no? Porque ya aquí iría un I, no son iguales. Negación del segundo, negación de Q.
y cierro. Aquí tengo Q y Q, me sale Q. Entonces sería negación de P y Q por la parte izquierda. O en la parte derecha tendría un I con un O. Y aquí afuera tengo negación de Q y negación de Q. Como son iguales, por absorción, simplemente eso me sale negación de Q. Asimismo, aquí puedo aplicar absorción de nuevo, ¿no? Un O, un I. Pero aquí tengo el negación de Q y aquí no tengo lo mismo. Tengo el Q simplemente. Por lo tanto, la respuesta sería negación de Q o lo que está dentro sin repetir, que sería negación de P. Esto es equivalente a decir no P o no Q. A ver, busquemos en las alternativas a cuál le atinamos, ¿no? Con esto. Javier estudió física o matemática. Sería P o Q simplemente, lo cual no es igual. Si Javier estudió matemática, luego no estudió física. Entonces, si Javier estudió matemática, esa sería la segunda. Luego sería un entonces no estudió física. A ver, si esto lo paso a O, sería negación del primero, negación de P, o el segundo, negación de Q, ¿no? Y por lo tanto son iguales, ¿no? La respuesta sería entonces la alternativa B. En la última nos dicen, José toma decisiones oportunas e inteligentes, ya que es libre, y José no es libre. Entonces, bueno, proponemos P como José toma decisiones oportunas, Q como José toma decisiones inteligentes, y R, José es libre. Veamos, el equivalente de esto, José toma decisiones oportunas e inteligentes. Eso sería P y Q, ¿no? Coma, bueno, esto sería todo uno solo. Ya que, ese ya que es un replicador, ¿no? Porque te está diciendo, esto está pasando porque primero ha pasado esto. Eso te está diciendo el ya que, sería un replicador. Es libre es R. Punto, entonces cierro todo esto. Y José no es libre, entonces sería I, no R. A ver, desarrollemos esto. El replicador lo que hace es negar al segundo y dejar igual al primero. Y te coloca un O ahí, ¿no? Aquí tenemos I, negación de R. De aquí puedo aplicar yo una absorción, ¿no? Esto considéralo como uno solo, como un A. Tengo AO, negación de R, y acá tengo I, negación de R. Tengo un I y tengo un O. Y además tengo el negación de R igualito, por lo tanto la respuesta sería simplemente negación de R. Esto no me interesa para nada. ¿Y negación de R qué es? Sería, si R es José es libre, negación de R sería José no es libre. Y la única que vemos aquí es la E, ¿no? Entonces la respuesta sería esa. Y bueno, esto sería todo respecto a los ejercicios de lógica. Espero se haya comprendido. Y como les mencioné, estén al tanto al canal porque subiré un video haciendo diferentes ejercicios. Pues, probablemente serán de geometría y razonamiento matemático. Aunque quizás haga álgebra, no estoy seguro. Pero ya veré si me da tiempo. Conmigo será hasta la próxima y hasta luego.